Hoy seremos detectives. En el día de hoy tenemos un caso muy grande por resolver. Sin lugar a dudas, nuestro difunto, nuestro Ciso, es un personaje que debemos tenerle mucho, pero mucho ojo. ¿Por qué? El día de hoy me voy a referir a un difunto muy importante. No es un personaje político, sino es un país en general. Nuestro difunto el día de hoy es Italia. Sin lugar a dudas, las elecciones del 4 de marzo dejaron a Italia, la cuarta economía de la Unión Europea. Bueno, puede ser la tercera en caso de que el Brexit llegue a un puerto, que no sabemos si llegue o no. Demostró que Italia es un país que literalmente en el tema político está muy dividido y está muy convulsionado en ese aspecto. Sin lugar a dudas, las elecciones dejaron un marco interesante que vale la pena analizar ya pasados casi un mes y podríamos estar hablando de una semana y 3 días más o menos, un mes y una semana y 3 días de las elecciones de Italia. Hoy hablaremos de quién ganó, quién perdió y el futuro de este pequeño país que para nosotros es pequeño pero que es muy importante en Europa, que se llama Italia. Bienvenidos, soy Estalinismo Moderado y bienvenidos a este crimen. Vamos a empezar con la necropsia de todo lo que sucedió en la hermosa patria del espagueti. Sin lugar a dudas, los grandes ganadores de las elecciones de Italia fueron los partidos, podríamos decirlo, antisistema. Aunque hay que aclarar algo. La Liga del Norte, que es uno de los partidos ganadores, entre comillas, hizo una alianza bastante curiosa. Este partido, que es un partido de ultraderecha, anti-inmigrantes, creo que ya saben por dónde les suena el timbal de esta historia, hizo una alianza con los hermanos italianos, un partido también de derecha, y con nada más ni nada menos que Forza Italia. Para los que no sepan, Forza Italia es el nuevo partido que creó Berlusconi hace unos meses para seguir manteniéndose en la vida política italiana. No olvidemos que Silvio Berlusconi es como para Colombia Álvaro Uribe, una figura política que no se quiere distanciar de la política. Pero bueno, hasta ahí dejémoslo. El señor Savini, el líder del partido de la Liga del Norte, fue el partido más votado en las elecciones de Italia. Sin embargo, este político está nada más ni nada menos que en una alianza política con Berlusconi y con otros partidos de derecha. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo este pacto? Sin lugar a dudas, la Liga del Norte es un partido que ha ganado mucho potencial en las zonas del norte de Italia. ¿Por qué? Para los que no son muy conscientes, Italia tiene una división política, cultural e incluso económica entre dos grandes zonas. El norte de Italia, que abarca lo que serían las grandes ciudades como por ejemplo Venecia, Roma, Florencia, Turín, Milán y muchas más. Sin embargo, el sur es una zona, entre comillas, pobre, con poco crecimiento económico, quizás a excepción de Nápoles, que es una ciudad muy conocida por muchos, y no solo por el equipo de fútbol. Pero bueno, hasta ahí. La Liga del Norte, con su líder Matteo Salvini, fue la principal fuerza ganadora de las elecciones del 4 de marzo. Pero, ¿qué defiende la Liga del Norte? La Liga del Norte defiende la posibilidad de evitar que refugiados entren a Italia. Recordemos que Italia es uno de los países más golpeados por el tema de refugiados en Europa. Y obviamente este fue el tema candente de las elecciones, aunque también hay otros temas interesantes en este país.
Matteo Salvini y su coalición fueron uno de los principales ganadores de esta contienda, demostrando que en Italia quizás la xenofobia da votos y el temor a perder empleos da miedo. No olvidemos que la economía italiana está pasando por un mal momento y que incluso ya casi se acerca el momento en que tendrá que empezar a rendir cuentas a la Unión Europea sobre algunos préstamos. Pero bueno, ahora vayámonos con el siguiente protagonista de esta historia, el movimiento 5 estrellas. Este movimiento es curioso. ¿Por qué? A diferencia de la alianza entre la Liga del Norte, Forza Italia y los hermanos de Italia, el movimiento 5 estrellas no es un movimiento que tenga claramente una ideología en el espectro político que todos conocemos de derecha o izquierda. El movimiento 5 estrellas se nos presenta como un movimiento que es más una queja ciudadana hacia los políticos tradicionales. Es decir, Berlusconi, Giulio Andreotti, que fue un político muy importante en la Italia del siglo XX, y todo tipo de politiquería tradicional. El movimiento 5 estrellas nació como una forma de crítica a la política en Italia. Su líder, Luigi Di Maio, también reclama la victoria en las elecciones del 4 de marzo. Esto obviamente implica que este movimiento será determinante para formar gobierno en Italia. Sin embargo, el movimiento 5 estrellas tiene una diferencia con la Liga del Norte. ¿Por qué? Porque el movimiento 5 estrellas no se casa con ninguna ideología. Es más bien la respuesta del pueblo italiano en contra de casi, podríamos decirlo, 70 años de malas políticas, gobiernos corruptos y incompetencia política. Obviamente este movimiento es un movimiento reciente, pero obviamente el espaldarazo que ganaron en las urnas les implica que pueden ser un movimiento a temer en Italia. Obviamente cabe aclarar que no sabemos cuál es su orientación política. Ellos se declaran antipolíticos, es decir, un movimiento que simplemente busca lo que los ciudadanos necesitan. No buscan nada más, no buscan el triunfo de alguna élite o algo así. Por ejemplo, uno de los mayores problemas para que una alianza entre la Liga del Norte y el Movimiento 5 Estrellas se dé para gobernar, porque en teoría ellos tendrían mayoría absoluta con una alianza, es Silvio Berlusconi. Sin lugar a dudas, el Cavalieri representa lo que más odian los que apoyan el Movimiento 5 Estrellas. Por ende, no les gusta que Berlusconi esté ahí en esa alianza, pero obviamente el Cavalieri seguirá ahí. Solo el destino y el tiempo nos dirá si esta alianza puede ganar o o todo lo contrario, habrán otra vez elecciones en Italia. Sin lugar a dudas, el gran perdedor de estas elecciones, aunque hay varios, es Matteo Renzi, el líder del Partido Democrático, que es un partido que podríamos asegurar de socialdemocracia italiana. Fue el partido que, digámoslo, le fue mal en estas elecciones. Quedó en tercera posición y con los peores resultados de toda su historia. ¿Esto qué significa? Sin lugar a dudas, primero, fue un varapalo directo a la política tradicional. Aunque Renzi ya había sido primer ministro de Italia, obviamente no le alcanzó su estancia en el poder para lograr cambios sustanciales en Italia, ya que Italia, amigos, es una bomba de tiempo andante. No solo el tema de los refugiados es un tema clave, la economía italiana también está pasando por muy malos momentos. Aunque bueno, esto es obviamente viniendo desde la época en que decidieron unirse a la Unión Europea y acogerse al euro. Obviamente, otro hombre que también podríamos considerar perdedor, entre comillas, es Silvio Berlusconi. La figura del Cavalieri no funcionó para, por lo menos, lograr un raspazo y lograr estar entre los principales
ganadores, pero me dirán si su alianza ganó y puede incluso llegar a gobernar en Italia. Sin embargo, el partido de Berlusconi, Forza Italia, no fue el partido más votado de dicha coalición. El partido más votado fue la Liga del Norte. Y eso obviamente le resta entre comillas peso a Berlusconi. Y sabemos que Silvio Berlusconi no es un hombre al que le guste estar lejos del poder. Obviamente, Berlusconi es el nuevo Giulio Andreotti de la política italiana. Sin embargo, esto no nos quiere decir que haya sido un mega ganador. Obviamente Silvio Berlusconi ya no es la persona que ha emergido como un mecenas que viene a proteger a Italia. Mucha gente lo ve como un hombre que representa la asquerosidad de la política italiana y de muchas otras cuestiones. También podríamos incluir entre los perdedores de estas elecciones a la Unión Europea. Sin lugar a dudas, la Unión Europea esperaba un milagro para que Italia, una de las potencias más importantes de esta alianza política, económica y social, tuviera un gobierno continuista. Desafortunadamente, la lección que dejó estas elecciones es que Italia no desea quizás seguir los dictámenes en algunos aspectos que le dicta la Unión Europea. Aclaro, aquí no me estoy refiriendo solamente al tema de los refugiados, que digámoslo fue el tema central en el que giró las elecciones de este año en Italia. ¿Por qué? Desafortunadamente Italia, al igual que Grecia, ha sido los dos países más golpeados de la Unión Europea en cuanto al tema de refugiados. Constantemente refugiados están entrando al país en búsqueda de oportunidades. Obviamente no estamos diciendo que estemos en contra de que alguna persona quiera emigrar a otro país. Sin embargo, la inmigración descontrolada es un problema. Los inmigrantes en Italia la están pasando mal. Y obviamente eso es un problema, ya que si nos damos cuenta el Mediterráneo es un cementerio en estos momentos. Mucha gente está muriendo por intentar llegar a Europa y uno de los puertos más importantes es Italia. Es el puerto que permite llegar a zonas más ricas de Europa Occidental. Sin embargo, la victoria de Salvini implica que quizás el tema migratorio en Italia sea brutal. También obviamente la llegada de estos dos partidos antisistema es algo interesante. Italia ha sido uno de los países con mayor polarización política en la historia, es decir, ha gobernado la izquierda o ha gobernado la derecha. Nunca ha habido un intento de cambio o algo así. Incluso, si hay gente que conoce más o menos la historia de Italia, Italia estuvo a varios pasos de ser un país comunista. Su partido comunista fue el mejor y más organizado de toda Europa occidental. Algo que podría darnos sentencia de el poder que pudo tener Italia o la situación que pudo haber tenido Italia en algún punto de su historia. Obviamente estos tres personajes que dijimos son los grandes perdedores de estas elecciones. Sin embargo puede haber más gente, los inmigrantes o gente que no le convenía que estos movimientos antisistema ganaran, pero que a gente no le conviene que estos movimientos se lo han ganado. Por ejemplo, la gente del sur, porque la Liga del Norte, entre varias de sus promesas de campaña, ha prometido la federalización de Italia, es decir, que Italia se transforme en una federación, lo cual haría que el norte tuviera más poder, más ganancia económica e incluso también amenaza con quitar ayudas económicas que las regiones del sur de Italia reciben para mantenerse. Y esto obviamente es incluso xenofobia contra sus propios conciudadanos, algo lamentable y algo terrible para un país como Italia. Obviamente, la dimisión de Renzi, tras el resultado de las elecciones, demuestra que Renzi no esperaba una vapuleada tan grande. Pero bueno, solo el tiempo dirá qué ocurrirá en Italia, porque los vientos no dan una explicación adecuada.
Y bueno amigos, para concluir, la situación en Italia sin lugar a dudas es una situación muy, pero que muy interesante. El mapa de Italia está fragmentado totalmente. Quizás los movimientos antisistema, por tener la mitad de los votos, indican que Italia está sufriendo un cambio de panorama político. Sin embargo, Italia es un país con muchas suspicacias. Es un país que puede cambiar de un día para otro. Muchos analistas aseguran que lo posible es que puedan volver a ocurrir otras elecciones en Italia, cosa que es más que probable. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas, si la mega alianza entre el movimiento 5 estrellas y la Liga del Norte no se concreta, obviamente esto será un problema, ya que otros partidos políticos no les alcanzan sus ganancias para poder apostar por un gobierno distinto. Y tras el anuncio que hizo Renzi tras su dimisión de que el Partido Democrático pasaría de una vez a la oposición, es decir, no iba a tratar de buscar la forma de hacer gobierno, da mucho por pensar. Sin lugar a dudas, las elecciones en Italia demostraron que la Unión Europea está sufriendo una crisis enorme y muy grande. Uno de sus bastiones está a puertas de hundirse. Uno de sus bastiones se va a ir el otro año de su organización, es decir, el Reino Unido. Y la situación con los inmigrantes se está volviendo caótica. Y eso sin contar obviamente la victoria que obtuvo en Hungría Víctor Orbán, uno de los grandes enemigos de la Unión Europea en cuanto al tema migratorio. Pero bueno, habrá que esperar. Italia es un país con una gran cultura y con una cultura política bastante interesante. Quizás se pueda formar gobierno, pero eso no nos asegura que este gobierno pueda cumplir 4 años en el poder y que quizás en 1 o 2 años volvamos a hablar de Italia otra vez. Esto ha sido Estalinismo Moderado por el día de hoy. Si les ha gustado el video no olviden dar like y suscribirse. Ya saben, subimos contenido los fines de semana. Ha sido un placer. Les deseamos un feliz día, una feliz mañana, una feliz tarde o una feliz noche. Hasta pronto.